A la doctora Julia del Carmen Chávez Caracia, que tengo el gusto de compartir con ustedes sus tesis curriculares. Es doctora en Sociología con estudios de especialización en género, participación social y modelos de intervención. Sus estudios los ha realizado en la UNAM y en el extranjero, Israel y Zaragoza, España. Es profesora titular C y coordinadora del Centro de Estudios de la Mujer desde su inicio en 1996 y es miembro del Consejo Técnico, perteneciente al Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 y al CRIDE nivel 6. Su experiencia docente es de 30 años en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, impartiendo clases en la licenciatura, en especialidad y en maestría. Es responsable de 2 seminarios permanentes, Perspectiva de Género y Participación Social. Ha participado como ponente magistral en eventos nacionales e internacionales. Se ha distinguido por recibir el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2006, el cual se otorga anualmente a mujeres académicas más destacadas de la UNAM. En 2017 recibió la medalla Omecíhuatl en el Anfiteatro Simón Bolívar por su destacada participación en la educación y la formación de liderazgos de las mujeres, otorgada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Maestra, doctora. Bueno, pues primero buenas tardes a todas y todos. Pues nos va a tocar hablar de un tema un poco fuerte, un tema importante además, como es la violencia de género hacia las niñas y los niños. Fundamentalmente la vamos a centrar en la violencia de género hacia las niñas y en lo que también se discute mucho, pero es importante considerar que son los feminicidios en niñas. Si se puede hablar de un feminicidio en niñas, como se habla hoy en día de feminicidios en mujeres. Y este tema es muy importante, como lo vamos a ir abordando, porque hoy en día el movimiento feminista, el movimiento de las mujeres, va adquiriendo dimensiones importantes para el análisis desde la perspectiva de las ciencias sociales, pero también desde la perspectiva de todas aquellas y todos aquellos que trabajamos en diferentes instituciones, organismos, sociedad civil y que estamos viendo la problemática de violencia hacia la mujer que hoy existe. En otros momentos, en el movimiento feminista, hablaba del derecho al voto, después del derecho al trabajo, después del derecho a la educación. Hoy estos elementos, si no bien cubiertos al 100% de todas las mujeres en todo el mundo, sí ya con una amplia cobertura de carácter mundial en la cual las mujeres participamos. Pero todavía hay muchos caminos que recorrer, muchos tramos que resolver. Uno de ellos es la violencia de género hacia las mujeres, que tiene características muy particulares, y otra aún más es el feminicidio hacia las mujeres, porque aquí estamos hablando de muerte, de la situación, de las condiciones sociales que le dan al hombre la posibilidad de matarnos y que pueden quedar en su gran mayoría impunes. Y esto lo estamos viviendo todos los días. No exactamente porque se haya incrementado el número de muertes en las mujeres, eso ayer lo veíamos en un seminario, sino porque hoy en día parece ser que se está visibilizando más. ¿Qué quiere decir? Que se ve porque se denuncia, que se ve porque las mujeres no nos estamos quedando calladas y porque se está presionando a los diferentes medios porque esto se haga visible y se denuncie. Lógicamente que esto causa cierta psicosis, cierto pánico, porque pareciera que en cualquier momento salimos a la calle y nos van a matar. Pero tampoco la violencia de género es así. La violencia de género no es que salgamos a la calle y nos maten, que serán los casos, definitivamente sí, pero la violencia de género es muchísimo más elaborada que un accidente común en la calle. Entonces, esto es lo que tenemos que ver, porque ahí viene otra situación que es lo que vamos a discutir y a presentar. Las niñas son parte de esa violencia de género
de esa violencia feminicida? Esa es una pregunta importante porque todavía hay quienes y corrientes fuertes se niegan a verlo de esta manera. Pero mujeres somos todas, desde las niñas, las adolescentes, las jóvenes, y nosotras que ya no somos jóvenes, pero somos todas mujeres. Y entonces ante esta situación, ¿cómo se plantea? ¿Cómo lo tenemos que estudiar desde las ciencias sociales? Y yo lo quise iniciar en el ámbito del movimiento feminista porque independientemente de toda esta problemática que requiere otras miradas y un conocimiento científico más profundo, el movimiento feminista está ahí demandando que las mujeres también somos personas, que las mujeres tenemos derecho a la vida, que las mujeres tenemos derecho a todo lo que se tiene derecho en una sociedad como la actual y sobre todo tenemos derecho a la igualdad. Y qué bueno que estos nuevos movimientos están también encabezados por muchas mujeres jóvenes, así como muchas de las que están aquí presentes. Y esto es importante porque esto nos habla de un continuo ante un problema que sigue estando vigente, permanente y de manera visible en esta sociedad, como es la muerte mejor dicho, la muerte hacia las mujeres, el quitar la vida a las mujeres, y que en este caso lo vamos a centrar en niñas, que es un tema que además duele más, porque aquellas sociedades que no son capaces de proteger a sus niños y a sus niñas, aquellas sociedades que no son capaces de cuidar a sus niñas y sus niños, ¿qué tipo de sociedades son? Son sociedades con un tejido social altamente descompuesto. Y desafortunadamente, hoy tenemos que abordarlo, porque también, si es un problema social de tal magnitud, también tenemos que buscar respuestas para solucionarlo y respuestas para visibilizarlo, aunque sea un problema fuerte y aunque sea un problema de esta magnitud. Desde el conocimiento científico, desde las ciencias sociales, tenemos que abordarlo y ver cómo solucionarlo, qué demandar para que se solucione, porque posiblemente aquí cambie la situación. Las mujeres jóvenes tienen voz y voto ahorita y son parte de este movimiento feminista, pero las niñas y los niños tienen voz, sí deben de tener voz, pero no tienen voto, dependen todavía de cada una y cada uno de nosotros. Y entonces nosotros y nosotras tenemos que ser esa voz, ese voto, esa demanda, porque ellos tengan también derecho a la vida. Y entonces de esta situación tan terriblemente fuerte, yo diría, porque a mí sí me duele, yo creo que a todos nos duele saber que nuestros niños, nuestras niñas pueden ser víctimas de una persona y ser muertos y muertas en cualquier momento, y esto que es tan fuerte, pues también tenemos que discutirlo. Y entonces esta sesión vamos a tratar de analizarlo un poco. Es un tema que no se termina con una sesión, pero sí queremos que en esta sesión por lo menos quede la inquietud de por dónde podemos abordar estas problemáticas. Y bueno, me voy a parar para poder explicar con la transparencia. Bueno, pues comentábamos, hay problemas como este que nos toca abordar en esta mañana, que es las niñas que son violentadas, las niñas que son muertas por una situación de violencia. Esto en las noticias lo hemos visto últimamente. Muchas niñas, porque no debería haber ni una, muchas niñas con estas características. Esto que vemos ahí con la figura de ni una menos es una expresión que se ha logrado a través del movimiento feminista con relación a las mujeres muertas y desaparecidas. Y en este caso vamos a abordar esta situación. Para poder entender lo que son los problemas de carácter social, incluidos los problemas que se analizan desde una teoría social,
llamada feminismo o feminista, tenemos que ubicar primero la forma en que desde las ciencias sociales se aborda el conocimiento y el estudio de los problemas. En ese sentido, estamos retomando un modelo que nos señala Habermas como mundo de la vida, en donde se analiza el sistema económico, social y sobre todo el modo de vida desde una situación macro social y la interrelación que tiene esta situación macro social con una situación microsocial. A nivel macrosocial vamos a encontrar todos los planteamientos de carácter económico, político, jurídico, social, que determinan el momento histórico en el cual vivimos. Actualmente vivimos en un modo de producción que se llama de dos maneras. Si lo vemos desde el punto de vista del modelo de producción, o sea, sobre la base de la economía, se llama sistema capitalista. Si lo vemos desde la base de la cultura y el desarrollo social, se llama modernidad. De una o de otra manera, las condiciones son las mismas. Tenemos una economía que está determinada por los grupos de poder, no solo nacionales, sino internacionales. Y estamos determinados por formas de vida social y cultural que están determinadas desde hace muchos siglos y que se llama orden y poder patriarcal. Estos son dos elementos que no hay que perder de vista, porque son dos elementos que conforman ese mundo de lo macro social, lo macroeconómico, lo macropolítico. Son dos. Y tenemos un modelo político en el mundo occidental llamado democracia. Un modelo, digamos, reciente en la historia de la humanidad, que tiene 2 siglos y medio, digo reciente, 2 siglos y medio, porque antes ha habido otros tipos de gobiernos. Es el primer gobierno, el primer tipo de Estado en donde a cada una y a cada uno de nosotros se les brindan derechos. Anteriormente, los seres humanos, las personas, no teníamos derechos. Dependíamos del poder político, económico, de los grandes hacendados, después de la aristocracia, de los grupos de poder de la iglesia y de estos grupos poderosos. A raíz de que se da el sistema liberal, que es donde aparece la democracia, en este sistema liberal, nosotros adquirimos la característica de ser personas. Las mujeres adquirimos la característica de ser personas hasta el siglo XX, los hombres desde finales del siglo XVIII, pero hoy en día todas y todos somos personas y todas y todos tenemos derechos, aunque los derechos de las mujeres son muchísimo más recientes, son de hace 50 años para acá, pero hoy todas y todos los que estamos aquí tenemos derechos. Hace 4 siglos ninguno teníamos derechos. ¿Cuáles son los derechos? Los derechos a una vida social. Esto quiere decir el derecho a ir a la escuela, el derecho a tener un trabajo, el derecho a la salud, el derecho a poder manifestar mis ideas, mis inquietudes de manera abierta y libre, y el derecho a tener condiciones de vida favorables. O sea, el derecho a una casa, el derecho a un trabajo, el derecho a satisfacer mis necesidades básicas. Hoy en día, esos son derechos que todas y todos tenemos. Uno importante, el derecho a la vida, a la igualdad, a la libertad y a la dignidad. Que estos derechos son todavía más nuevos, son a partir del siglo pasado, a partir de 1948, que se crean los derechos humanos. Pero hoy en día todas y todos tenemos esos derechos. Ahora, una cosa es que tengamos los derechos y otra cosa que se ejerzan los derechos. Ejercer los derechos implica que los gobiernos deben de darnos las condiciones para ejercerlos. Si no los tenemos, hay que demandarlos. ¿Cómo se demandan? A través de los movimientos sociales. Y es ahí donde la sociedad juega un papel muy importante. Por eso el movimiento feminista, que es un movimiento social, es importante, porque estamos demandando el derecho a la vida. Fíjense, simple y sencillamente, y qué amplio es esto, demandar el derecho a la vida. Bueno, estas demandas las vamos a encontrar todas en el ámbito de lo macrosocial.
porque es la forma en que se conforma, que se orienta, que se construye este mundo en el cual estamos viviendo. Pero este mundo tiene una interrelación, esto macrosocial, grandote, tiene una relación microsocial, que es en el mundo de donde estamos todas y todos los días. Ese mundo social se conforma por el gobierno, por las instituciones sociales, que la familia es una institución social, la escuela es una institución social, por las instituciones sociales y por la convivencia cotidiana que se llama vida cotidiana. Ese es el mundo micro, más chiquito. El macro es enorme, es todo lo que implica el modo de producción, el momento histórico en que vivimos. Y lo micro es más pequeño. Si bien todas las sociedades tenemos ámbito microsocial, vivimos diferente. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, que si nos vamos a Oaxaca o a alguna provincia de Oaxaca, o que vivimos aquí diferente como viven, por ejemplo, en España o en Francia. Eso es lo que nos va a dar una característica de mundo privado, de mundo de vida cotidiana. Si bien estamos hablando de lo microsocial, que sería igual para todos y todas, la familia existe aquí, en China, en Francia y en cualquier pueblo o lugar alejado de este país, tiene características diferentes y eso se va a dar en la relación de vida cotidiana. La vida cotidiana adquiere características más particulares. Bueno, en esa interacción de vida cotidiana y mundo o lo microsocial es donde vamos a convivir todos los días, todas y todos. La escuela, el medio de vecinos, los amigos, las amigas, el trabajo, ¿sí? El transporte, las calles, todo eso es nuestra vida cotidiana y adquiere características y dimensiones muy particulares. Bueno, este contexto se los quiero señalar para poder comprender el porqué de la violencia, ¿sí? Y tenemos dos categorías que ya señalamos. Una que es el poder y orden patriarcal y otra que es el género. Para ubicar esto de una manera más clara, una vez que entendemos esta forma de vida, vamos a ubicar que aparece a finales del siglo pasado una teoría muy controvertida para muchos, pero al fin y al cabo una teoría hoy validada, hoy avalada, que se llama teoría feminista y que va a estudiar la problemática de el principio de las mujeres, que luego se va transformando, el principio de las mujeres con relación a el orden patriarcal, el poder y orden patriarcal. El poder y orden patriarcal es una categoría fundamental para entender dónde estoy, cómo estoy, dónde vivo y quién soy, de cada una y cada uno de nosotros. Esta categoría patriarcal es una categoría que define la teoría feminista, pero no es única de la teoría feminista. Esta categoría de poder y orden patriarcal aparece cuando en la humanidad se deja de ser grupos nómadas que andaban de un lugar para otro y la sociedad por sí misma, por sus condiciones de crecimiento, se desarrolla y empieza a crecer en un lugar determinado. En ese lugar determinado, entonces, los hombres que van adquiriendo el poder económico y político deciden que deben de tener derecho a la propiedad, ¿sí? Y esto aparece en un sistema económico que se llama esclavismo. En el esclavismo ellos dicen, debemos de tener derecho a la propiedad. Claro, los hombres que tenían propiedades. Y entonces, ¿qué es la propiedad? La propiedad es el derecho que tienen sobre ser dueños de su casa, de sus terrenos, de sus animales y de su mujer. Fíjense, nosotros la primera idea que hay de propiedad privada es que las mujeres somos propiedad de. Y entonces se va creando una situación donde el hombre defiende su propiedad, que es su mujer, y después va a defender su propiedad, que es su familia. Ahí nace el derecho y el orden patriarcal. Ahí nace. O sea, estamos hablando
de muchísimos siglos, más de 30 siglos. Entonces aparece ese poder y orden patriarcal. Primero es el orden. El hombre va a ser propietario de, y surge la propiedad privada. ¿Sí? Antes había una propiedad colectiva, después propiedad privada, y es dueño de todo lo que dije, pero aparte su mujer y sus hijos, es dueño. Por lo tanto, el derecho, la normatividad surge avalando esto, y entonces esa normatividad va a decir, la mujer no tiene derecho, no tiene voz propia, porque requiere de una tutela, igual que los niños y las niñas. Lo requiere de una tutela. ¿Quién le va a dar la tutela? El marido. Si no hay marido, el padre. Si no hay padre, el cuñado. Si no hay el cuñado, el hijo mayor, ¿sí? Siempre la figura de un hombre, nunca la figura de una mujer. Y entonces esto se va desarrollando en toda la humanidad hasta el siglo pasado, fíjense. Apenas hace 50 años, que las mujeres, sobre la base de ese movimiento feminista, demandan el derecho al voto, porque el derecho al voto es lo que nos va a hacer ciudadanas. Y en este sistema que vivimos, solamente los ciudadanos y las ciudadanas tenemos derecho a voz y voto. Por lo tanto, podríamos gritar lo que queríamos y no pasaba nada. Ahora salimos a la calle y gritamos, y bueno, a lo mejor no pasa mucho, pero pasa algo. Por lo menos ahí está. ¿Sí? Entonces, esto que lo decimos tan rápidamente es estar analizando desde esa teoría feminista toda la problemática que vivimos actualmente, hombres y mujeres, no solamente las mujeres. La teoría feminista y el feminismo no quiere acabar con los hombres, no. Esa es una mala interpretación que han hecho. ¿Y saben quiénes lo han hecho? Los grupos de derecha, para desprestigiar el movimiento feminista, para decir, no, lo que quieren las feministas es matar a todos los hombres, ellas quieren ser las dueñas del mundo. No, curiosamente, las mujeres en la historia de la humanidad nunca hemos hecho la guerra, no queremos matarnos. Nosotros lo que queremos es tener condiciones y derechos como personas, como seres humanos. Y vamos a ver que no tenemos derechos como seres humanos, y ahorita lo vamos a ir ubicando teóricamente. Entonces, esta primera categoría, poder y orden patriarcal, eso plantea que en este sistema económico en el que vivimos, también se llama culturalmente sistema androcéntrico, falocéntrico, y veamos la raíz de falocéntrico y androcéntrico, que quiere decir que el mundo y todo lo que hay en él gira alrededor del falo, o sea, una representación simbólica de lo masculino o del macho. Entonces, este poder y orden patriarcal así se generan las leyes, pero las leyes podríamos decir están lejanas, pero así se genera nuestra forma de vida de todos los días. Y entonces se crea un poder al padre, al jerarca, y un poder a los hombres que consideran que como nosotras somos objetos, tienen derechos sobre nosotras, ¿sí? Seamos o no su pareja, su hija, su madre, simplemente porque somos mujeres. Entonces, ese es un elemento importante. Y eso se llama poder y orden patriarcal, porque hay un poder, hay una autoridad. Pero también dicen, hay un orden, porque todo está establecido, todo marcha bien, no pasa nada. ¿Sí? Vamos a ver cómo atrás de esto pasan muchas cosas. Y la otra categoría que hoy está, que hoy es muy importante, que es el género. El género es una categoría que la sociedad falocéntrica, androcéntrica, nos señala para identificar qué quiere la sociedad que seamos las mujeres y qué quiere la sociedad que sean los hombres. Y se conforma una identidad de género y un estereotipo de género. Y entonces nos enseñan a ser mujeres sobre la base de la obediencia hacia el hombre, sobre la base de la aceptación al hombre. Y a los hombres les enseñan a ser independientes y a tener ese poder y ese control sobre la base de lo que representa las situaciones de poder
y control de orden y poder que da el sistema. O sea, hombres que tienen un poder económico, social, cultural. Y esto, queramos nosotras mujeres, y quieran o no quieran ustedes hombres, la sociedad nos lo va a enseñar a través al menos de 3 instituciones sociales, que ya vimos cuáles son, o qué son las instituciones. 1, la familia. Todos los días la mamá nos enseña cómo tenemos que ser mujeres, primero niñas y niños, luego mujeres y hombres. No porque la mamá lo quiera hacer, sino porque es una indicación inconsciente que el sistema nos está dando. Si una madre no educa bien a un hijo o una hija, le recrimina a la sociedad. Pero educar bien quiere decir que eduque de acuerdo a los patrones establecidos por ese orden y poder patriarcal, ¿sí? Entonces, tampoco estamos diciendo que las mujeres madres tienen la culpa. No, están reproduciendo el papel que la sociedad les está exigiendo. Pero ahí hay un elemento, esa identidad, cómo van a ser las mujeres, cómo tienen que ser los hombres. Y eso es identidad de género, o es el género, que es otra categoría de la teoría feminista. Pero el género hoy en día, y hoy en día es hace poquitito, se ha convertido en una política nacional e internacional, una política generada de los movimientos feministas, que se veía que no había respuestas y se llevan a los organismos internacionales como la ONU y la OCDE para exigir que las mujeres seamos visibilizadas y para exigir que entonces tengamos otro trato de carácter social y que somos personas. Esto se va generando y entonces se plantea prácticamente a partir de los años finales del siglo pasado, principios del 21, se empieza a generar una política internacional que es la política de género. Y esta política hoy se contempló en un momento en los objetivos del desarrollo sustentable, que es hoy en día, y hace unos años, en el 2000, como los objetivos del milenio. Desde los objetivos del milenio hasta ahorita, que son el desarrollo sostenible que se plantea para los años 30, 40, todo este ejercicio, el género se convierte en una categoría de análisis importante. Entonces se convierte en una categoría política. Y todos los países que pertenecen a la ONU y a la OCDE tienen que implementar las políticas de género, porque si no ya saben que hay sanciones, que es sanciones económicas, que los países no pueden soportar porque son fuertes y entonces tienen que sujetarse a estas políticas. Así como está la política, por ejemplo, de vivienda, así como está la política de salud, se implementan estas políticas de género. Y entonces hoy vemos que se implementa un movimiento, una política y una teoría, que nos está haciendo ver la importancia y la trascendencia de estas situaciones y desde dónde, como estudiosos de las ciencias sociales, como interesados en las ciencias sociales, como interesados e interesadas en las problemáticas sociales, tenemos que abordar estas situaciones. Y entonces, volviendo a las categorías, si yo hablo de orden y poder patriarcal y considero que la mujer es una persona sin tutela, porque eso todavía se sigue reproduciendo, aunque tengamos derecho al voto y a un trabajo y a la educación, en la casa se sigue reproduciendo, la sociedad lo sigue reproduciendo, los grupos de poder político, económico, lo siguen reproduciendo, la iglesia lo sigue reproduciendo. ¿Y qué pasa entonces? Que entonces esta ideología, este planteamiento social nos va a decir que las mujeres somos de segunda, por lo tanto somos objetos, no sujetas. Sujeto, sujeta es aquella que tiene participación, decisión y se ve. Generalmente nosotros queremos eso, pero socialmente nos siguen reproduciendo como objetos. Como somos objetos, podemos ser objetos desechables, ¿sí? Yo me acabo esta agua, ¿sí? La aprieto y la boto. Pareciera que así somos las mujeres. Ya logró el hombre de esta mujer lo que quería, satisfacer su necesidad, aquí de ser, y la aprieta, la estruja y la bota.
Así nos perciben muchos hombres, como objetos, en ese sentido. Y además somos objetos cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo históricamente está definido para dos cosas: el cuerpo sexual de placer y el cuerpo de reproducción, y se acabó. No nos conciben como cuerpo de trabajo, como cuerpo estético en otras dimensiones, como cuerpo vulnerable, como cuerpo propio, como cuerpo con ideas e intereses propios, como cuerpo con necesidades. No, simplemente dos: objeto desechable, cuerpo para sexual, un cuerpo sexual, un cuerpo para tener una situación de gozo, de placer, o un cuerpo para la reproducción. Por lo tanto, entonces, nuestro cuerpo se convierte en objeto del otro. Y entonces, ¿qué pasa? El otro se siente con derecho de disponer de nuestro cuerpo. Y disponer no quiere decir solamente tocarlo, quiere decir verlo, y verlo de una manera que no nos puede gustar. Y quiere decir chiflar y decir cosas en la calle cuando pasamos que no nos gustan. Y quiere decir todas esas cuestiones de acoso que las mujeres hemos vivido en toda nuestra vida, directa, indirectamente, o a través de los mismos medios, a través de las mismas familias. Y este acoso, que es una característica importante cuando el otro considera que ese cuerpo le puede pertenecer y que puede hacer con él lo que quiera, esto es un elemento que se va presentando en esta situación cuando vemos mujer, cuerpo, objeto. ¿Sí? O sea, para los hombres las mujeres somos objetos, en conclusión. No porque ellos también quieran, esto es la construcción de la sociedad, la construcción de ese mundo de lo microsocial que así lo va reproduciendo. Lo estoy diciendo duro porque vamos a entrar a algo bien duro, es la violencia, ¿no? Ahora, esta situación de cuerpo también tiene otra característica, que es otra categoría, que es cuerpo-territorio. Si yo estoy en un territorio altamente masculino, masculinizado, mi cuerpo es más endeble en ese territorio, ¿sí? Si yo estoy en un territorio menos masculinizado, mi cuerpo puede ser más seguro, menos frágil en ese territorio. Entonces vean la importancia del espacio en el que nos movemos si le ponemos esa palabra territorio. Por ejemplo, se habla que las mujeres estamos más expuestas si salimos en la noche, el territorio está oscuro. Si vamos por territorios baldíos, estamos más expuestos, lo cual no debería de ser, pero estamos más expuestos. Territorio tiene una connotación. Pero también el territorio lo podemos llevar a la connotación de la cultura. Si hay una cultura altamente machista en ese territorio, digamos en toda la República Mexicana, que es el territorio, lógicamente las mujeres tenemos más riesgos. Pero no porque salgamos en la noche, sino hasta en nuestra propia casa tenemos esos riesgos. Porque esos riesgos no solamente se dan en lo oscuro y en la calle, se dan en nuestra casa. Y eso es muy importante porque eso se ha tratado de ocultar, diciendo, sí, pues si sales te expones. Pues sí, si vas a trabajar te expones, si llegas noche te expones, si te vistes así te expones. Pero nunca se dice cuánto estamos expuestas en nuestra propia casa. Expuestas como niñas a todos los hombres, expuestas como mujeres a muchos hombres y sobre todo a la pareja. También estamos expuestas en ese territorio que es altamente machista, que es nuestra propia casa. Y vean así, es un territorio altamente machista, porque toda la función que desarrolla la mujer con relación a su casa gira alrededor de lo que quiere el hombre, consciente o inconscientemente, pero gira alrededor de eso. Tener la casa bonita, la comida, etc., todo lo que quieran inventarle, gira alrededor de esa relación, ¿sí? Entonces vean lo expuestas que estamos en ese territorio que es lo privado. De esto se habla poco. Pero esto es muy importante cuando hablamos de violencia
hacia las niñas y los niños, porque es otra forma de violencia. Y ahora, cuando hablamos entonces del cuerpo de la mujer, desechable, objeto, luego hablamos que todo esto va a implicar algo que hoy en día se oye mucho, que es la violencia de género. La violencia de género es aquella actitud en la cual los hombres violentan a las mujeres. Hay muchas definiciones sobre esto, ahorita las vamos a ir viendo, pero lo importante es que en nuestro país tenemos una ley de acceso a una vida libre de violencia, para que todos la ubiquemos, y ahí nos dice los tipos de violencia. Y una forma de violencia, es el feminicidio, que es causar la muerte a la mujer por el hecho de ser mujer. Pero la violencia de género no solamente es feminicidio. La violencia de género es violencia económica. Que yo no trabaje porque no me dejan trabajar, o porque no quiero trabajar porque tengo a los hijos que cuidar, y que no me den el gasto o me condicionen el gasto a conductas que yo no quiero. Es económico. Patrimonial, que yo tenga una casa que me heredaron y la pareja me chantajee con quitármela o me la quite y disponga de ella como considere conveniente. Otra, la violencia emocional, que esta es psicológica, que es la más terrible, no se ve, pero que está ahí constante. Por ejemplo, estás fea, estás gorda, no sirves para nada, el dinero, ¿qué haces con el dinero? ¿Cuándo te lo gastas? Dame mis cuentas, o ¿para qué quieres toallas sanitarias? O ¿para qué quieres medias? ¿Sí? Esa es una violencia emocional. La otra es la violencia física, que es golpes, agresiones, que es la más visible, pero tampoco es la más frecuente. Y la última, que es la más frecuente y también es visible, pero también es muy manipulada, que es la violencia sexual. La violencia sexual, que tiene varias características. Una, que la pareja impone la relación sexual aunque la mujer no quiera, y por el hecho de que es la pareja se acepta como una situación normal. Esa es una. La otra, la violencia sexual en la calle, a la cual todas estamos expuestas, que es el acoso, el hostigamiento, que puede ser en vía pública, en los ámbitos sociales, en el trabajo, etcétera, etcétera, que es la otra forma de violencia. Y luego tenemos la violencia de género, que la violencia de género es violentar no solamente por el hecho de ser mujeres, ¿sí? La violencia de género está relacionada con estos tipos de violencia que les acabo de decir, pero fundamentalmente con la sexual, bueno, con todas, pero fundamentalmente está con la sexual, con la emocional y con la física. Es donde hay más evidencia. Y esto va a dar lugar a que aparezcan lo que hoy conocemos como feminicidios. Bueno, aquí son algunas definiciones que ahorita no vamos a ubicar, pero para que vean ustedes cómo se ha trabajado teóricamente en la universidad. La misma ONU, a través de la Organización de la Salud, tiene algunas comisiones particulares propias del país, lo definen, y mujeres lo definen, algunas teóricas como Marcela Lagarde. Esto está en la ley de acceso que les decía que existe en nuestro país, y que nos da los principios rectores para comprender la igualdad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, la no discriminación y la libertad de las mujeres. Luego vamos a entrar ya a lo que es el feminicidio. El feminicidio es un acto violento que se relaciona con el quitar la vida o el asesinar a las mujeres. El feminicidio, según la ley de acceso, que es la que tiene el valor jurídico, dice que es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas. La misoginia es el considerar a la mujer de segunda y estarla agrediendo constantemente con chistes, con palabras, con lenguaje, diciendo no sirves para nada, tú quién eres, minimizando a la mujer. Esto es muy común en el lenguaje de nuestro país
y en este pueblo. Y esa misoginia y todo esto puede llevar a la impunidad social y del Estado para culminar en homicidios y otras formas de muerte violenta de mujeres. ¿Por qué decimos impunidad? ¿Recuerdan el caso reciente de Ingrid, que la mata el hombre y él dice, es que se me metió el diablo, algo así dice, el demonio? Bueno, se le metió cuando la mató, pero aparte le quitó órganos y aparte la estaba desollando. Y ¿sabe que él no fue a la cárcel? Está en un tratamiento psiquiátrico, porque dijo que se le metió el diablo. ¿Y que el diablo lo siguió todos esos actos después? Véanlo, porque la misma situación del poder patriarcal, de la situación del sistema en el que vivimos, donde hay un orden establecido a nivel patriarcal, no permite esto, que estas personas vayan a la cárcel, porque pobrecitos están enfermos, ¿sí? Y la mujer que murió, ¿qué culpa tenía que el pobrecito estuviera enfermo? A ver, el feminicidio lo vamos a encontrar también en el Código Penal Federal. Afortunadamente el feminicidio ya está tipificado en todo el país, no estaba tipificado, ya está tipificado, y esto nos permite ver otras cuestiones. Aquí vamos a ver este feminicidio infantil, porque esto se plantea que ya es una cuestión de odio altamente violento hacia las mujeres y que se va a ver, se va a plegar, se va digámoslo así, a concretizar en los cuerpos más débiles, que son los cuerpos de las niñas. Y esto pareciera ser que no es importante, pero pareciera ser también que crece. No hay todavía muchos estudios, pero pareciera ser que esto está creciendo. Y entonces vamos a hablar de las niñas menores. Aquí es muy importante hablar de dos grupos de niñas. Las niñas pequeñas, que van de 5 años para abajo, y luego las niñas cuando empiezan a tener su proceso de desarrollo, que son, digamos, las víctimas más comunes, las pequeñas de 5 años, de 7 años para abajo, y las que empiezan a tener su desarrollo fisiológico propio de su edad, todavía sin ser exactamente mujeres, pero que empiezan con su desarrollo. Entonces todo esto es una situación de violencia, porque estas niñas las matan. Veamos el caso más reciente de esta niña Fátima. Pero aquí vamos a encontrar una cuestión muy interesante, que esta violencia dirigida a las niñas también es parte de la lógica patriarcal, y generalmente las niñas no son violentadas ni muertas en la calle, sino son violentadas y muertas por la familia, por los abuelos, por los padres, por los tíos, por los hermanos, por los vecinos, por los amigos. Fíjense cómo esto es más fuerte, ¿sí?, que la otra violencia en general para las mujeres, porque aquí las niñas están más desprotegidas y en el medio que las debería de proteger, están altamente desprotegidas. Y entonces, veamos, se vuelven personas más fáciles de asediar y de agredir, porque además se les hace ver que ellas son las que están haciendo la situación que es pecado, que está en contra. Ellas son las culpables, primero, y segundo, aparte de esto, es una situación de que no lo digas porque a ti no te van a creer, no lo digas porque tú eres la mala, ¿no? Entonces la niña que está creciendo, que no tiene todos los referentes, posiblemente porque la familia no se los dan, o posiblemente porque el medio tampoco los tiene, no lo vamos a discutir ahorita, pero la niña es víctima fácil de esas situaciones, ¿sí? Y estamos hablando desde el padrastro, el padre, hasta cualquier hombre en esa familia. Vean lo fuerte de esta situación. Y veamos las estadísticas. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Fíjense cómo va en crecimiento esta situación de las niñas. Y hay que aclarar, esto es el dato que nos llega.
Hay muchísimas situaciones donde el dato no sale. Así como no sale de la familia el dato de que el hombre mató a la mujer y está ahí muerta, tampoco sale el dato de que la niña fue violada o muerta en su casa por algún familiar masculino. No sale. Y pensemos, ¿cuántas referencias conocemos de mujeres que fueron violentadas, violadas de niñas? Si vemos, son muchísimas más de las que creemos y nunca lo dicen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que las violó es muy cercano. ¿Cómo lo van a decir? ¿Cómo van a decir que su papá la violó? ¿Cómo van a decir que el tío la violó o el hermano la violó? Y son situaciones que se guardan toda la vida. Es más fácil decir que el marido la violó que decir que el padre la violó o decir que el hermano la violó. Entonces vean estas situaciones todavía las que nos tenemos que enfrentar como personas interesadas en esta problemática. Pero vean, entonces hay homicidios, ¿sí?, dolosos, pero también hay feminicidios en las niñas. Insisto, la información que tenemos, pero en estas problemáticas todavía no tenemos mucha información, se esconde. A este respecto hay una estrategia que se ha implementado por los grupos, principalmente de mujeres feministas, que se llama alerta de género. Que esto es para las mujeres, para las niñas y los niños se llama alerta Amber. La alerta de género es cuando hay una situación de maltrato o de homicidio o de desaparición de mujeres, pero que se presume la muerte, está de por medio. En las niñas y niños no, es simplemente porque desaparece. Porque además al feminicidio de niñas tenemos que agregar otro problema muy fuerte, que es la trata. Fíjense, es otro problema al cual están expuestas nuestras niñas y nuestros niños en este país. Entonces, aparte del feminicidio, está la trata de niñas y niños, que además eso es abierto, como si todo el mundo lo supiéramos, y como que no se hace nada. Se perdió la niña, se perdió el niño. ¿Dónde está? ¿Quién sabe? Y un elemento de la alerta, independientemente de que estas alertas tienen muchas cosas que tendríamos que analizar para ver su buen funcionamiento, sin embargo hay una estrategia para ver cuándo los niños o las niñas desaparecen. Esta alerta AMBER solamente es para menores, la alerta de género es para mujeres y esta es para menores. Hay diferencia en todo el proceso, en la declaración de tiempo y en cómo se va a seguir. Y bien, aquí por ejemplo, nosotros no tenemos un mapa claro de la desaparición de las niñas y de la violencia de las niñas y los niños, pero tenemos un mapa de las mujeres, un mapa que no tiene todos los datos, que no es real completamente, pero que sí es una aproximación. Y bien, ahí está señalado cómo están planteados las situaciones de los estados con mayor violencia hacia las mujeres. Y históricamente, un estado con alto índice de violencia es el Estado de México, ¿sí? El Estado de México, que esto ha sido un elemento muy marcado. Y respecto al Estado de México, yo quisiera señalar, bueno, aquí me voy a brincar un poco por cuestión de tiempo, pero quisiera señalar, hace unos años salió un libro muy fuerte, muy impactante, que se hizo por la desaparición de niñas. Eran niñas adolescentes, pero en nuestro conjunto son niñas. Niñas que en el Estado de México y en los límites del Estado de México, con la Ciudad de México y con el Estado de Morelos también, todos los límites del Estado de México, desaparecían las niñas de secundaria. Desaparecían, no sabía por qué, que se fue con el novio, mil pretextos, pero no se buscaba. Y entonces, a raíz de una serie de demandas, de una serie de planteamientos que hicieron mujeres organizadas civilmente para demandar que encontraran a sus hijas, a sus sobrinas, a sus familiares, se dio una situación en la cual el Estado de México se tuvo que dar a la tarea de buscar y empezaron a encontrar cadáveres en el Río de los Remedios. ¿Sí se acuerdan algunos de esta situación? Entonces empezaron a encontrar a las niñas que traían su uniforme de secundaria.
lógicamente muertas, violadas, destruidas, porque hayan sido arrojadas al río de los Remedios. Esto causó muchas controversias, causó muchas discusiones, muchos análisis, y de ahí surgió un libro, que es un libro muy difícil de leer, porque es un libro muy sentido, pero también analítico, sobre la muerte de estas niñas. Y vale la pena que lo leamos, porque si bien es fuerte, pues ni modo, también la problemática es muy fuerte. Y este libro analiza cómo la autora le pone al libro la fosa de agua, porque al fin y al cabo, echadas todas las niñas y las adolescentes a ese río de los Remedios, ahí morían, ¿sí? O echaban sus restos ahí a ese río. Y eso pasó muchos años, hasta que después ya se fue viendo toda esta situación a demanda de la sociedad civil, de los grupos de mujeres organizadas. Y esto lo cerraría yo aquí para que vean cómo todo esto que se va logrando con las mujeres, con las niñas, todo este planteamiento de género feminista, esto que les estoy diciendo es la realidad. No lo que dicen los medios, de que las mujeres feministas somos las más odiosas del mundo y somos las más destructivas del mundo y queremos un mundo sin hombres porque los hombres nos estorban. No. Lo que las mujeres feministas queremos desde que aparecimos a finales del siglo XIX hasta el momento es una vida igualitaria, una vida donde las mujeres seamos igual de importantes, igual de valiosas que los hombres, pero también una vida donde las mujeres no seamos objetos desechables. Una vida donde no se nos tire porque tuvimos un abuso sexual, una violación, y no se nos tire al río, o no se nos descuartice, o no se nos tire a la basura, sino queremos una vida y una muerte dignas, no una muerte como la que se está presentando ahora en este mundo, y mucho menos queremos que nuestras niñas y nuestras adolescentes sean víctimas de esta situación. Pero para eso tenemos que reflexionar todas y todos, hombres y mujeres. Yo siempre les pregunto cuando me toca dar charlas con los hombres, que se imaginen a su niña de 3, 4, 5 años, 10 años, a ver, véanla violentada por un hombre que va a ser el marido, que le pegue, que le aviente cosas, que la viole. Bueno, eso duele, pero ahora véanla que cualquier tipo, que puede ser de la familia o no, la viole, la descuartice y la eche al río. Véanlo, ¿les gustaría a los hombres que eso les pasara a sus hijas? Esa sería la pregunta, porque es un problema de todas y de todos. No solamente es un problema de las mujeres, pero las mujeres, al estar más cercanas a esto, tenemos que demandarlo de manera abierta. Y la única forma que existe en este mundo de demandar y de que los ojos volteen a donde están los problemas es haciendo ruido, o sea, a través de los movimientos políticos sociales como los que hoy afortunadamente se están generando. Independientemente de las desviaciones sí o no, ahí hay movimientos que están diciendo, venos porque aquí hay problemas. Y no hay problemas de solamente las miles que vamos, sino hay problemas de todas las mujeres. Unas podemos ir, pero hay muchas que no pueden ir porque ni siquiera pueden salir a demandar eso, no pueden salir de su casa. Y otras no pueden salir todavía de su idea de mujeres porque todavía mentalmente tienen una idea tradicional que tampoco les permite. Pero a las que sí no los permite, tenemos que hacerlo. Y yo creo que este público que está aquí participando en estos temas deben de tener conciencia de la importancia de lo que implica el cuidado de la vida de todas y todos, pero principalmente de nuestras niñas y nuestros niños. Pues yo lo dejaría hasta aquí. Creo que ya me pasé de tiempo para las preguntas o comentarios. Tenemos un momento para 2 participaciones. ¿Alguien alguna duda, comentario? Acá, de este lado, por favor.
doctora. Quería saber su opinión respecto a algo que me ha intrigado, sobre todo el mes pasado, porque estoy en un diplomado y uno de mis profesores, él es abogado y su tesis doctoral está haciéndola sobre precisamente feminicidios. Y él nos comentaba que el argumento de su tesis es precisamente que no tendría razón de ser, seguramente lo he escuchado mucho, la tipificación de feminicidios, porque ya existe un delito que es el asesinato agraviado. Ajá. Entonces, me gustaría saber eso causaba como mucho enojo entre todas nosotras, pero no sabíamos cómo, de qué manera teóricamente cómo fundamentarle y cómo, porque solamente causó enojo y ahí se quedó. Entonces, me gustaría saber qué piensa usted respecto a esto, porque él decía que eran temas totalmente mediatizados, politizados, y que eso se trivializaba mucho, este tipo de casos. Entonces, solo ese es mi comentario. Vamos a la siguiente participación de este lado. Buenas tardes. Excelente presentación, maestra. Muy fuerte, con datos duros. Y después del 8M y del 9M 2020, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo siempre me he considerado gente que apoya a las mujeres en sus movimientos de hace muchos años. Creo que lo que pasó este fin de semana no puede quedarse así nada más en una marcha. No debe de quedarse en una marcha. Están pasando muchas cosas muy fuertes, no solo en nuestra Ciudad de México. Antes no veíamos situaciones de este tipo como en Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas, ¿no? En donde está permeando la delincuencia, el crimen organizado de una manera muy brutal, muy dantesca, muy grotesca. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál sería su propuesta de usted ante esta situación? En concreto, sin tanto rollo. Por favor, gracias. Bueno, iríamos primero a la respuesta de la joven. Ahorita pareciera que a un grupo importante de abogados, de criminalistas, les está interesando desaparecer la categoría del feminicidio. No sería único, es como una corriente, una tendencia. ¿Por qué se llama feminicidio? El feminicidio aquí aparece como el crimen, digamos el crimen que quita la vida a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿sí? Que es diferente al homicidio. A ver, ¿cuándo es homicidio? Vamos a suponer que tú vas en la calle y la violencia organizada hace una ráfaga de metralletas y mueres. Ese no sería feminicidio, sería homicidio, con sus gravantes, ¿sí? ¿Cuándo es feminicidio? Cuando a ti te matan por el hecho de ser mujer. ¿A qué nos referimos? A que tu cuerpo es utilizado sexualmente, tu cuerpo es agredido de varias formas, fundamentalmente de manera sexual, de manera física, y eso nada más lo hacen los hombres a las mujeres, ¿sí? El homicidio, un hombre puede matar a otro hombre y ya, un hombre puede matar a niños y ya, ¿sí? Pero acá es un homicidio premeditado, pensado, de que te van a violar y te van a matar, ¿sí? Aunque digan muchos hombres que no lo pensó y que en el momento fue, ¿sí? Entonces, ahí hay una diferencia importante, porque el feminicidio siempre te va a hablar de una situación de carácter sexual o violatorio a tu cuerpo. Una violación que puede ser no nada más vía tradicional vaginal, sino oral, rectal, etcétera, etcétera. O mutilarte. Hay hombres que mutilan a las mujeres y no las violan, pero las mutilan. También ese se considera feminicidio. Y sí es muy importante defender la categoría, porque si no entonces vamos a entrar nuevamente a la categoría de lo general. Ah, pues si hay homicidios, pues qué bueno, hay muchos homicidios, también los hombres mueren. Pues sí, pero los hombres mueren por otras cuestiones, no por el hecho de ser hombres. Y a nosotras nos matan, porque somos mujeres básicas, por eso.
ahí hay una diferencia importante. Y si le quitamos esa categoría, se va a ver a homicidio. ¿Sí? Yo creo que es importante diferenciarla, por un lado. Y por el otro lado, es importante también que se tipifique como tal, porque no está totalmente tipificada. Los diferentes estados la tienen unos sí, otros no, que va variando. Y también eso es importante. Bueno, y lógicamente vivimos en una sociedad con un orden patriarcal fundamentado en el derecho, en la normatividad, y bueno, tenemos que defender esos espacios también, con argumentos claros, que no nada más digan, ay, pues no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Sí? Y bueno, lo que comenta el compañero, hablar de respuestas concretas y rápidas, pues no es fácil, porque este es todo un proceso, un movimiento que se va generando con muchos elementos en su contra. Es un movimiento que en un siglo, porque aparece en el siglo XIX a finales, un movimiento que con un siglo quiere borrar y quiere quitar la tradición y la herencia de todo el tiempo de existencia de la humanidad, porque así surgimos. Entonces, eso es difícil, no es fácil decirlo con cualquier cosa. Lo que sí yo considero es que tanto hombres y mujeres que estemos convencidos de que somos iguales, que las mujeres tenemos derechos igual que los hombres, que somos personas que tenemos que luchar por la igualdad de género, juntos y juntas sigamos luchando para tener mejores condiciones de vida y condiciones de vida diferentes, donde la mujer no sea ni la esclava, ni el objeto sexual, ni el objeto de cuidado, ni de reproducción de los hombres, ni de las familias. Que todos y todas, todos tenemos necesidades. Alguien nos tendrá que cuidar de viejos y viejas. Bueno, pero que no sea forzosamente la mujer madre, la mujer esposa. Pueden ser muchísimas otras formas para tener una vida más compartida. Creo que hombres y mujeres podemos formar y ambicionar una vida más compartida, donde la disfrutemos igual y no que las mujeres siempre tengamos miedo, tengamos distancia, ¿no? Tenemos la misma capacidad y los mismos derechos para disfrutarla igual que los hombres, sin miedos, sin temores y de manera plena. Pero para eso tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar hombres y mujeres, no solo mujeres, porque si no, no lo logramos. Tenemos que trabajar hombres y mujeres conjuntamente. Bueno, pues, con esto creo que llegaríamos aquí, ¿verdad? Le damos un fuerte aplauso a la doctora. Le hacemos entrega de su constancia de participación y un presente por parte del equipo Problemáticas de la Niñez. Muchas gracias. Bueno, me voy esperando que todas y todos aquí seamos conscientes de esta problemática y participemos. Gracias. Nosotros estamos en el Centro de Estudios de Género de esta escuela, está en el edificio A, segundo piso. Tenemos películas, libros, lo que quieran para investigar, para discutir, para analizar. Gracias.